No, fuera de broma. Lo que están haciendo con los equipos wildcards no tiene sentido. O sea, pero es que el problema aquí es que la gente se lo está tomando como un ataque a Polo, un ataque a Science. Y no, si es que todos estamos. O sea, todos, si fuésemos Polo, hubiésemos hecho el mismo trabajo. Coger la base de un equipazo como es Science, llevarlo allí con el entrenador, con staff, con Gio Ferinu, con todos. Todos hubiésemos hecho lo mismo. Nadie se está quejando de Science, nadie se está quejando de Polo. Por mucho que estemos intentando ver que la gente se está quejando de Science, no. No, nosotros yo, por ejemplo, yo personalmente, para que vayan random, pues prefiero que vaya Hero, que vaya Bombi, que vaya Gio, que vaya Alfaya, que son gente con la que yo conozco, con la gente que de esto, que me llevo bien, y prefiero que vayan ellos. Lo que no veo normal es que ellos puedan ir con 7 wildcards, porque aunque te digan, no, Star Players, no sé qué, no sé cuánto, son 7 wildcards. Que es una diferencia de 4 jugadores profesionales. Ismael, muchas gracias por esa sub. Bienvenido a la familia, gracias por este primer mesazo. Ya verás que te quedarás mucho más con nosotros porque te lo vas a quedar. No, jugones, no son 6 wildcards. No. Yo también pensaba que eran 6 wildcards. Aún quedan 2 españoles y un brasileño. Lo que viene siendo 4 más 2, 6, más 1, 7. Son 7 wildcards. Son 7 wildcards. Y aquí lo podéis ver, mirad. Josildo Barata, un wildcard. Geray Cuenca, 2 wildcards. David de Paula, 3 wildcards. Rock Van 6, 4 wildcards. Aleix Martí, 5 wildcards. Bounina de Naufal, que es el que hemos visto, 6 wildcards. Y Marc Sorroche, 7 wildcards. Ahí lo tenéis. Son 7 wildcards. En ningún momento hay 6. Son 7. Lo que viene siendo el 7 titular. Es como si a Ultimate Monster le dice, oye, haz el 7 titular. Y te vas con Víctor Vidal de wildcard. Te vas con De la Bella Mantovani, Espinosa, Verdú, Gerard Noya y arriba por esa Coromines. O sea, eso es como el 7 titular y luego dices, oye, pues luego, ya está Liñares en el banquillo, está Yesti, está Mario Reyes y está esto. Batom de G3X. Bro, son las 4 a mí aquí viéndote. Felicidades por el splits, sabía que no nos tomarás el pelo Lini siempre en tu barco. Ismael, muchas gracias, mi niño. ¿Por qué lo de no tomarme el pelo? Ya es, o sea, has utilizado pagarme dinero, darme 1 euro para llamarme calvo, tío. O sea, no. Mi China, ¿cómo está mi China? Guapísima. Te quiero mucho. Muchas gracias. Buenos días. Nosotros no tuvimos de deshacer de Iván Torres, pudiendo tener a un star player como Nico. Por lo que leo tienen bastante claro que no va Science. Es más, algunos siguen con que no les sirve de nada. ¿Han quitado a Aleix Martí a Ultimate para el Mundial? No, es que a Aleix Martí a Ultimate no le dieron la posibilidad de llevarlo. O sea, hay equipos que pueden llevar 7 wildcards, nosotros solo podemos llevar 3 y gente de la bolsa del draft que nunca ha jugado a la liga. O sea, es una realidad. O sea, yo no os mentí. ¡Nuria! Gracias por tu Prime. Bienvenido a la familia. Ya verás que este será el primero de muchos. Además, chicos, aprovechar, dejar el Prime, suscribirse. Se viene el Mundial. Hoy ya me han confirmado que sí, que vamos a tener portátil, por lo tanto vamos a llevarnos todos los periféricos, me llevaré la cámara, me llevaré todo y haremos streamings con todos los mostolitos allí, intentaremos reaccionar al mundial si se puede, si no dan derechos y si no pues tendremos previas y post de la jornada los días que sean descanso y que no haya partido, obviamente, chicos, pero tendréis contenido guay, intentaré juntar a esta gente, sí que es verdad que son un poco vinagre, Granero y tal, no sé, estará, pero bueno. Le diré, oye, Granero, o vienes o te reviento el otro isquio. A tomar por culo, ¿vale? Así que sí. Pero hay equipos que llevan 7 wildcards. Sí, los 2 equipos estadounidenses llevan 7 wildcards. No sé exactamente. Bueno, luego está Arabia Saudí que lleva 13 wildcards. No, y luego abriremos un melón. Porque aquí dicen, no, chicos, es los wildcards los invitados. Y entonces, ¿por qué cojones G2 acaba de cambiar 5 jugadores de draft? Y ha puesto jugadores todos de primera división. O sea, dice, no, Caramelito, perdieron tal, 6-3, no sé qué, son muy malos. 5 jugadores de primera división, 5. Han cambiado a 5 jugadores y han puesto 5 jugadores de primera división del draft, que no existe el draft. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad eso. O sea, vergonzoso, vergüenza. Sí, que quedaron 14-2 último partido. Keylor, que tienes razón, que quedaron 14-2. Pero es que aunque ponga G2... no es G2. Esto es como si dices que Miami es Science. No, Miami es Miami, Science es Science. ¿Va con jugadores de Science? Sí. Pero es que de G2 no queda ni el apuntador. O sea, de G2, a día de hoy, no está ni el presidente. Han cambiado hasta el presidente para chutar los penalti presidente. El penalti presidente lo va a chutar Bastian Schweinsteiger, que es el presidente de la liga. O sea, imagínate. No queda ni el CM. En G2 no queda ni el CM. O sea, no tiene sentido. No, que chuta Bastian Schweinsteiger. Liñi, ¿quién va con Arabia? Arabia no. O sea, Arabia pone. El que streamea es de Arabia, pero no hay ningún jugador de Arabia. Arabia tiene 13 wildcards. Leak histórico del Polo. A ver, ¿esto qué es? Lo estáis viendo. Mirad los recortes lo estáis viendo en el chat. Es que imaginaos, es que mira lo que estoy enseñando. Estáis viendo bueno, estoy enseñando aquí cosas que a lo mejor no puedo. Estáis viendo en el chat
Es que imaginaos, es que mira. No te creo, bro. Josu, Pele, y este es el que jugaba con Rebollo en el primer split, bro. ¿Cómo se llamaba este que jugaba en el primer split? El brasileño que jugaba con Rebollo, que era una bomba, bro. ¿Quién era? Chavales, no lo estáis viendo. ¿No es este? No es este que jugaba en Aliens, bro. ¿Cómo se llamaba este, chavales? Lo que estoy enseñando. ¿Cómo se llamaba Mirad los ese? recortes ¿No es Gabriel lo estáis Costa viendo este? En el chat. Es que imaginaos, es que mira lo que estoy enseñando. ¿Estáis viendo los bueno, Es David Ortiz. Este es el que jugó con Kelvin en el Mundial de Fútbol 7 que luego lo fichó Castro. Este es el que jugó. David Ortiz es el que. ¿Es este? ¿Cómo? A ver. Jugador de Wildcard de América. ¿Equipo? ¿Cuál hemos dicho que es? Los Aliens. Ah, chicos, claro. Porque él cuenta como estadounidense. Este es uno de los 7 del draft. Este es uno de los 7 del draft, chicos. Cabrones, que no sabéis. Este es uno de los 7 del draft. Claro, yo me refería a este, chavales. ¿1,60 m? Yo me refería a este. No, chicos. O sea, sinceramente, después, o sea, todo el mundo estábamos de acuerdo en que Furia era el máximo candidato a ganar. Después de este equipo y este 7, Miami 7 está obligado a ganar todos los partidos. Si Miami 7 de Polotelli no gana el Mundial, es un fracaso absoluto. Pero una vergüenza. O sea, sería una vergüenza. Sin entrenar es mentira, Mine. Ayer estaban entrenando. Sin jugar la liga, claro. Pero, Mine, ¿qué estás defendiendo? ¿Qué sin jugar la liga? Que han jugado toda la liga, Mine. Chavales, no seáis extremistas. Que han jugado toda la liga. Que sin jugar la liga han jugado toda la liga. Han jugado toda la liga. Va, con 7 wildcards. Si no ganan. No, obligado Furia, no. Obligado el equipo que tiene 4 wildcards más que Furia. Y elecciones a dedo. O sea, están obligados a ganar. Están obligados a ganar. Están obligados a ganar. O sea, pero 100%. Mira la zanahoria. No se había quitado la foto de aniquilado esta que no salió campeón, ¿eh? El perro. Uy, Buenos días. Muerto. buenos días. Hostia, ¿Cómo se estás? ha hecho un buen leak, ¿no? ¿Quién? Hemos visto Polo, el leak de Polo. Buen leak, buen leak. Lo voy a No está- enseñar, que hay gente de mi chat que no lo habrá visto. No está mal, ¿no? Yo Buen lo vi equipo. ayer. No, es que claro que le dice obligados a ganar, mire. O sea, a día de hoy, los que están obligados a ganar este mundial son Arabia Saudí y Miami 7. 100%. Pero es que aparte, cobrando Mirad los recortes 750 lo euros, estáis viendo en el chat. Es que imaginaos, es que mira lo que estoy enseñando. ¿Estáis viendo los bueno, estoy enseñando aquí cosas. Pero, lo estáis viendo en el chat. Es que imaginaos, es que mira lo que Es que vaya tela, Juanan, Pellegrín, Josu. Ahí los tenéis, ¿eh? No, y David ¿Qué dice Luisito? y David Ortiz, bro. Ese es David Ortiz, el de Aliens. ¿Quién? El de Aliens este es David Ortiz, bro. ¿Y qué tal este? Pues una bomba. Jugó con Kelvin en Fútbol 7. ¿En serio? Sí, mira, es este. A ver, espera. Y este es uno de los 7 del draft que decía Polo que llevaría estadounidense. No te jode, claro, nació en Estados Unidos. No te creo que lo haya puesto como draft a este de Estados Unidos. Escucha, Dani, mira el grupo de jugadores, por favor. Voy. Ah, por cierto, el trono os ha liqueado también quién es el sustituto de Granero, ¿eh? Eso ¿Quién es? es mentira, lo del trono. Héctor Blanco. No, que vamos con Granero lesionado. No tenemos sustituto. Vamos con 8 jugadores del draft. Porque como hay una, Sí, con 8 jugadores. porque hay una segunda convocatoria de 18 y como Granero tal, a lo mejor llegaría al tercer partido y que vamos con los 8 jugadores para que Granero sí pase, por lo que sea. ¿Cómo que hay una convocatoria luego? Sí, es que esta es nueva. Que tú... Espera. ¿Cuándo es eso? ¿Fechas? No, que esta es nueva, bro. Tú tienes una convocatoria para los primeros 2 partidos y luego... o los 3 primeros partidos. Y cuando solo queden 18 que hayan octavos, hay una segunda convocatoria. Entonces, si Granero está recuperado para esa convocatoria, podría entrar. Pero si tú lo sustituyes, a no ser que seas otro equipo que puedas hacer 5 sustituciones cada vez que tú quieras, si tú eres un equipo normal, tiene que estar 4 semanas contigo ese jugador. ¿Y cuándo es la segunda convocatoria? ¿Fechas se saben? Para octavos. ¿Y octavos más o menos en qué cae? No te sabría Espérate que juego el TST y el Mundial, ¿eh? No te sabría decir, bro. Octavos yo creo que quedará para la segunda semana. Yo creo que más tarde, ¿no? Pues si solo hay 2 semanas, pero... En verdad. O sea, si miramos el calendario, bueno, calendario, que no hay calendario, pero si miramos un poco lo que se queda aquí, hay partidos, aquí no van a ser todos los partidos del primer día. Cuidado esa, ¿eh? Claro, tú mira, aquí más o Guapo, menos, sí. si tú repartes 6 partidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, No, el primer 4. partido hay 8. El primer día hay 8 partidos. Lo dijo Ah. ayer Piqué. El primer día hay 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el segundo día también tiene que haber 8. No, hay 4 y 4. O sea, hay 3 días. 3 días para la primera ronda, ¿eh? Sí. Joder, pues mira, 3 días para hacer esto, y esto acaba el 4. Después hay que hacer aquí, imagino, 4 y 4, o quizá 8 y 8, ¿no? Cuidado que creo que puedo llegar, ¿eh? Claro, es que estaríamos hablando de aquí
3 días. O 6. Uno. No sé si uno, era el primer 2, partido. 3, El primer 4. día era 8 y el segundo 6. El primer día era 8 y el segundo 4. ¿Cómo era, chat? No, pero tiene que ser 8, 4 y 4, ¿no? Es que no sé. Ayer O dijeron no, no vas a hacer 2 solo. 8 y 4, 8 y 4. Sí, sí. El primer día eran 8 partidos que empezaban a las 11 de la mañana. Porque a mí le dijo, seguramente abrirás tú porque juegas contra Japón y por la diferencia horaria. ¿Y no crees que tendría que ser porcinos contra Miami? Chicos, antes de continuar con el vídeo, no olvides dejar tu like, comentar, suscríbete y sobre todo activa la campanita para no perderte nada de este contenido. O sea, y te explico el motivo, porque porcinos es el campeón del split y tendría que. No, que porque abrir. por diferencia horaria a lo mejor a Murage le va bien a las 11 de la mañana. Entonces tú también tienes que... O sea, y hay otra segunda convocatoria por lesiones, ¿no? O porque no estés rindiendo a uno y lo quieras Y te cambiar. y te lo puedes fumar. Buah, loco esa, Pues. Qué heavy, Es que hay equipos que querían ir con 14 convocados y tener 3 wildcards y hacer una convocatoria y si el wildcard no estuviera rindiendo, meter a otro. ¿Y por qué no se hace esa directamente? ¿Cómo esa? La que acabas de decir. ¿El qué? Tú te llevas a 14. No, no, es que hay equipos que van con 14 al mundial. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero digo, tú te llevas a 14 y desconvocas y convocas allí. Eso es lo que van a hacer. Tienes que hacer una convocatoria No, para pero en el primer partido. No, en el primer segundo. partido no se puede. Claro, si no sería una feria, te llevas 6 wildcards y como solo tienen 2 días de descanso, juegas 3 con uno y 3 con otro y van descansando Ya. todo el mundo. Ya, visto así. ¿No? Y es que y el equipo que tenga 7 wildcards pueden hacer 7 wildcards el lunes y 7 wildcards el miércoles. Y Pero va. tú, Edgar, Qué el 9 locura. no tienes no sé qué. Yo me vuelvo antes. O sea, Sí, yo el pero- 9, claro. Tú el 9 tienes lo del Corte Inglés, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo vas a hacer? Bro, que los días y las horas duran Pero 20. Que no llegas a todo, ¿no? ¿O sí? Pero si lo del Corte Inglés al mediodía estoy. Ah, vale, vale. No, sí, yo por mí. No, ya, pero me refiero que yo es el día 9 a las 2 estoy fuera. Cojo, Vale, pues pillo tú, por lo tanto, te vuelves aquí el mínimo el 8. Y también se, Sí. escucha, y también se ha liqueado la convocatoria de Sí, lo tengo, ahora lo enseño. ¿La habéis visto? Sí, pero hay un montón de cosas para. Estás contando pero así un como un montón. jugador 14, no, cabrones. Hay un equipo, yo creo que, mira, por ejemplo, Porcinos, ya que no lo han quitado a Iván Torres, yo si soy Porcinos me voy con los 14 a entrenar. Si veo que los 2 primeros partidos me sale bien, sigo con la misma convocatoria. Si veo que no y que tengo dudas y tal, meto a Iván Torres. Si no me Oye, arrepiento. Liñares, ¿te importa, que me está diciendo Ivieira, si te importa darle un campeonato a Edgar, como hay 3 aquí en la llamada? Pues Edgar, ¿no has visto el final? ¿No has visto el final del blog de la Mata, no, Edgar? No he podido ver nada. ¡No! Joder, No. Edgar, cabrón. Encima que nos acordamos de ti, bro. Vale, pero explícame esto porque me interesa. O sea, yo el día 9 puedo coger un vuelo e pirarme a París. O sea, a mí lo Sí, que me han dicho, sí. lo que nos dijeron es que este año habían 2 convocatorias. Para los fases de grupos, ¿vale? El formato suizo que es 1-0, 2-0, 1-1, 2-0-2 o tal. Y luego o Last Change. Y además, después de las eliminatorias, a partir de octavos, tú podías convocar a otro jugador más. O sea, hacer un cambio de convocatoria y cambiar la convocatoria. Buah, la voy a hacer, chat. Era solo por lesiones, según el DJ. Es por lesiones, chavales, pero yo sé de algún equipo que si es capaz de romperle la pierna a alguno para poner a otro, lo hará. Bueno, o la de. Ay, me he lesionado, ¿eh? No, la de, ay, solo tenía fiesta en el trabajo una semana, para casa, se vuelve para casa, chavales. No, o Esto es la de- Kinley, ya sabéis cómo O la es. de. Ay, me he levantado con dolor de barriga, mareos y vómitos. Nah, chat, no creo que la haga. No creo que la haga. ¿Qué hago el día 8 buscando equipo para el mundial como loco, No creo que la haga. Hostia, me dicen, ¿eh? Me dicen que ya está el calendario puesto, Edgar. ¿Sí? Y es A ver. primera ronda, dividido en 3 días, 8, 4 y 4. Mira, aquí Vale, está, pero aquí está el, ahora aquí lo está, vemos. aquí está el, A ver, esto. la primera ronda, aquí está, bro. A ver la ronda. Yo. Buenas. Yo. Quieras te enseño a ganar una King, que ya llevo 2. Hijo de puta, tío. Este vídeo me lo pasó Mario. Este vídeo me lo pasó Mario. ¿Dónde está el calendario, bro? Me interesa ver el calendario ese ahora mismo. Te lo digo, te lo digo. O sea, yo lo tengo ¿Qué escrito dice el en el Rusi? chat. ¿Qué dicen los chavales? ¿Cómo estás? Bien, tío, muy bien. Aquí flipando un poquito con todo el mundial y demás. Ahora tengo una pregunta para ti, pero Edgar, los 8 primeros, ¿vale? O sea, da igual quién juegue, pero ponle- ¿Cuándo acaba esto? Sí. ¿Esto? Sí. son 3 No, días. el Last Chance. O sea, hasta el final, lo del No, Last Chance. espera, pues eso es lo que te estoy diciendo. Vale, a Aquí ver, vamos hay a calcularlo. Un día, Día 1, día 2 y día 3. Vale, el día 4. día 2 y día 3. El día 4 hay 2 winners, o sea, 2 de estos ¿Sí? Y dos de loses. estos. Vale. 4 cinco. días. No sé si es el 4 cuarto días. día. 1, Este es el cuarto 2, día. 3 y 4 días. Vale,
Pasamos al día 5. No, es. O sea, aquí Sí, hay bro. 3. Sí, el día 5 lo mismo. 2 losers y cinco, 2 winners. Son 5 días. Y 7. Son 5 días para Vale. el 2-0, el 0-2 o el 1-1. Y luego el last change será Pero al día entonces- siguiente. entonces Son aquí 7 tiene que días. haber- Son 7 días. Una semana exacta, desde que empieza hasta que la gente está en last change. Exacta. Guau, creo que llego, hermano. Creo que llego, Un día de descanso y empiezan los octavos. Exacto. Hasta el last change son 7 días, luego hay un día de descanso y juegas otra vez. O sea, son O sea, el 7. 9. Llego. Por llego, eso empieza el 9. año pasado era tan importante quedarse 2-0 porque, por ejemplo, los equipos que quedan 2-0 tenían 3 o 4 días de vacaciones. De vacaciones. Y ahora no. De descanso. Sí, ahora Sí. también tendrán, por ejemplo, si tú juegas el primero de la round 2 y ganas, Sí. te vas directamente al 2-0 y no juegas hasta los 4 días también. Me están diciendo que es 3 más 4 más 2. O sea, son 9 días. ¿Cómo 3 más 4 más 2? No, Sí, sí, me lo dice Viera. Son ¿Sabes? 3 más 3. 4 más 2. Más 4. no, son 3 más 4 2. más 2. Son 3 más 2 más 2. No, porque Vieira está contando que aquí es ABCD contra ABCD, ¿sabes? 1, 2 y 9, 10. Claro, son 4, bro. 3, 4, 11, 2, 11, 12, otro día. 5, 6, 13, 14, otro día. 7 y 8, 15, 16, otro día. Pero creo que hay un día que se juegan Pero 8 partidos también. Claro, yo creo 8 partidos. que el primer Sí, día ya el primer empiezan día. 8 partidos. Entonces es 3 más 3 más 2, ¿no? Yo creo que serán 7 días. A lo mejor meterán otro día por medio, un sábado, un domingo. Si sábados, a lo mejor le meten 8 partidos, A ver, ¿sabes? puede ser que sea 3 más 4 más 2, No, porque los Porque sábados, luego- yo creo que el fin de luego semana ya no lo empiezas harán. octavos, O sea, entre y semana no luego lo ya harán, es pero fin de octavos, semana. cuartos, semis y final. Pero fin de semana yo creo que sí que le meterán, bro. Pues a ver, hay una cosa clara que es, se empieza el domingo sí o sí, porque el sábado es la final de la Champions. Si miras en King Walls, están los tickets y en... Métete, Narcis, métete con nosotros. Está Narcis El- diciéndome muertos, que sois unos muertos. Narcis Barrera, le he dicho que se meta. El lunes. El lunes. O sea, el sábado, perdón, el sábado. El domingo empieza porque el sábado es la final de la Champions, que la veremos allí. A ver esto. Pero ¿cómo puedo mirar yo aquí a qué partido quiero ir? Sí, pero Hasta esto en ya el gym. está. Vale, vale, bro. No, pero me están diciendo que están los rollos los partidos. Fútbol Club, France, Billets... Narcis, ¿eres consciente mira que te puede ganar como entrenador Porque Gio esto también Ferino, no? es Mira. 9 del 6. Bro, llego. Día 10, empieza. Qué tonto es, tío. Cuidado, Pero, sería una sacada de rabo brutal, ¿A qué te refieres, Edgar? A ir al TST y... Porque hay otra volver del convocatoria a TST, jugar partir y de jugar el cuartos, de Mundial. octavos. Le digo a Narcis Barrera, ¿eres consciente de que te puede ganar Gio Ferino como segundo entrenador, no? Y me dice, es increíble. Y va sin el equipo, el puto italiano este. Porque hay una segunda convocatoria, dices, Mario. El día 10 hay segunda convocatoria. Y yo el día 9 acabo. ¿Y con qué equipo irías? Con Arabia Saudí. Con Miami 7, bro. O sea, Science 7. Saiyan 7. Espérate. O sea, van 7 de Science, ¿no? Por eso el Science 7, imagino. No, de Sion solo van 5. 5. 5 jugadores. Pellegrín se puede Bueno. contar como ex, ¿no? Por eso, Saiyan. Ex Saiyajin. Bueno, Son los 4 que el- están presentados más Pele, 5 Saiyans. 5 más Más, todo el claro. staff. Más Alfaya, Bombi, Gio. Entonces, Saiyan 7. Saiyan 7. Claro. Saiyan 7. Por cierto, puedes seguir bajando, que creo Mine, que hay. Pele no ha jugado en Saiyan, ¿no, Mine? Vale. Estoy moviendo ya chat. A ver, Mono. entra en las semifinales un segundo. Sí que jugó. Claro que jugó. Uy, Jugó un partido. Jugó un partido. Sí que jugó. uy. Móstoles League versus Catalonia 7. No, pero si pone finalísima, ¿no? Hostia, mira, la finalísima el 13 de junio. Liqueado. Sí, sí. Pero ya se No lo sabía, sabías, ¿no? ¿no, Mario? Sí, lo he visto esta mañana. la verdad. Móstoles Pero ya se League. sabía, ¿no? Que era del 1 al 13. Móstoles Sí, claro. Móstoles League dice el gilipollas. Y jugamos contra un equipo que ha cambiado a 5 jugadores del draft y ha puesto a 5 jugadores de primera división. Móstoles League, bro. Buah, tío, qué notición me acabáis de dar. O sea, Science 7 y Colombia, ¿contra quién juegan? Colombia juega contra Gigantes, bro. Colombia Gigantes. Vaya. Me recuerda al FIFA, tío, cuando elegías una selección contra un equipo. No, bro, que SXB es cuando te pones en el FIFA resto del mundo y te pone Classics, ¿sabes? Que no sabes quién va a salir. Literal. Pues es ese. Literal. Oye, ¿y cuándo os vais? El viernes, todos. El viernes. No, hay gente que se va el 29, se va el jueves. El 2. Sí, tú te vas el 29, Rushi. Yo no voy, bro. ¿No vas? vienes? ¿Como adjunto? Yo no puedo. ¿Por? ¿Por qué no puedes? Ah, por la rehabilitación. No puedes viajar de fuera del país. Exacto. ¿En serio? Ujú. No, yo no voy, yo no puedo. No ¿Y puedo en coche? viajar. No puedo viajar. No, si no por ir en coche o en aviones porque no te dejan la rehabilitación. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Está al de estar de baja, baja, bro. al estar de baja no puedo salir del país. Pero si pides permiso, sí, vacaciones, parecen vacaciones. No, o sea, lo sé porque mi novia también está de esto. Entonces, si pides permiso, sí que puedes, Yo estuve hablando con la mutua y me dijeron que no. Que la única opción era que darme de alta.
Me dicen así que los Saiyans se van el sábado. Que Ah, para no, el de hecho era Science, que había No, unos dejan que ir se al iban Ford. antes, el 29 y otros el 30. Andrea Bagur se ha resuscrito. Lini y medio año ya. Em, Un abrazo cara a ver, enamorado. yo me Andrea, imagino gracias que por ayer este lo medio estuvisteis año. comentando y demás, Te pero quiero mucho, muchas gracias, de ¿qué os verdad. parece Un abrazo esto fuerte. que ha permitido la liga? Claro, que es lo que yo he dicho, que la gente se está pensando que es A algo. mí me gusta ahora. Yo le he dicho que la gente se está pensando que es algo contra Science o de esto, y que no, que yo prefiero que vayan gente de Science y que no conozco que no de esto, me alegro por ellos. Lo que pasa es que me parece una vergüenza que la liga Pero sí, yo creo que que aquí deje el tema 7 no es... wildcards o 13 wildcards como han dejado Arabia Saudí. O Sí, yo creo que Pero el tema aquí, perdona que te corte, Liñi, no es que vayan de Science o de Rayo o de no sé quién. Aquí el tema es que no están jugando todos con las mismas reglas. exacto. O sea, que... Es verdad, que porque aquí- la de Alex Martí y Sorroche con el otro equipo de. No, pero Aleix Martí, Sorroche, Rock, va otro de la DAM. O sea, va un chaval también que juega en primera. Mira, va. El entrenador de Cunitas. Mira, va Naufal Bonima también, como wildcard. Es que los dos equipos de Estados Unidos tienen 7 wildcards. Yo a la gente he estado leyendo y hablando ahora un rato con ellos, a la gente no le mola una mierda, ¿eh? No mola, bro. Esto- Igualmente tampoco mola que. O sea, para mí, por ejemplo, que vaya Science Center. No sé, es que yo lo veo muy raro, tío. No, yo igual. Este es el equipo. Sí. Víctor Blasco, tú. ¿Sabéis quién es? No. Es de Mallorca. ¿Tú no sabes quién es la hermana? Jugaba con mi hermano Víctor Blasco en el Prat. ¿De qué juega? Medio centro. La hermana se presentó a Eurovisión, llegó a la final, quedó segunda. Juega de medio centro, bro. Daniela Blasco. Pero, Sí, es banda. mira, ahí está, mira. Josildo Barata, bro. Barata de Sí, portero. Barata también. Barata de Sí, portero, es verdad. un wildcard. Tienes David de Paula, 2 wildcards. Geray Cuenca, 3 wildcards. Rock Banzeils, que era el de 2002-2003 de la DAM, 4 wildcards. Víctor Blasco, 5 wildcards. Aleix Martí, 6 wildcards. Marc Sorroche, 7 wildcards. Y Naufal Bonima, 8 wildcards. Pues había contado mal. No sabía quién era Víctor Blasco. Pero son 8 wildcards, bro. Bueno, como Arabia. No, Arabia tiene 13 wildcards. Bueno. Sí. Más de lo mismo. Es que luego estuvimos hablando de meritocracia, pero aquí ya la meritocracia no existe. Sí, totalmente. Me dicen que Rock es amigo de Pelat. No sé si han jugado juntos o no sé qué. Son de 2003 o así. O sea, de 2002-2003 se había jugado todo esto en DAM. Es que mira, te voy a buscar Víctor Blasco para que veas. Es de Baleares, tío. Me dicen que todos los de la selección de Arabia Saudí, bueno, la selección del equipo, viajaron a Arabia Saudí para hacer las pruebas del draft, para entrar en el draft y entonces fueron seleccionados como jugadores del draft. Mira, ayer entró Vlad, que había ido un italiano al draft de Miami, se costó 1.600 euros de vuelo, esto es real, para ir al de esto. Y que se presentaron solo 50 jugadores y que hicieron una selección de 20 jugadores, 10 para cada equipo. Entonces él había entrado. Y de repente el domingo le dijeron, oye, que al final no, porque va a otros jugadores. Porque podemos hacer lo que nos haga de los cojones y queremos contar con otros jugadores. Exacto. Víctor Blasco Básicamente. es delantero extremo, ¿vale? Ha jugado, bueno, estuvo en Estados Unidos, creo que es universitario esto, que fue a Canadá. Laura. Ha hecho, esto no sé qué es. Luego vino a Cubellas un año Ubellas. y luego está no sé qué es. A ver, está ahora en primera de, donde sea, de Malta. Qué locura. Atracando. Qué locura. Vean lo que pasó con él. Chavo de Gigantes, el número 30. ¿Cómo, Daniel? No sé, yo Albert no, Ruiz. es que no sé qué pensar. Albert tío. López. Albert, ¿no? Es el número 30. Sí, Albert López, ¿no? ¿Qué ha pasado con Albert? No sé lo que me están diciendo. No tengo ni Víctor idea. Blasco iba al otro equipo de Estados Unidos, ¿no, Mario? Ah, Al Jinx. Jinx. Este es Jinx. El Jinx. Este es el de, sí, el de Aleix Martí. Ah, tú, ¿y qué ha pasado con G2, que ha hecho 5 cambios? Sí. Ah, ha cambiado. Que no hay draft, bro. O sea, como si ahora... Ah, es que ayer estaban ahí, dice Mario Caramelito, tal, no sé qué, y pasa de la bella una foto de él con un jugador nuevo de draft que juega en Primera División con él. Y han puesto a 5 jugadores de Primera División. Viene uno de Limón del año pasado, viene a este chaval de Primera División que juega con él en Las Palmas, y de esto, o sea, que 5 jugadores de Primera División para jugar el Mundial. A mí me parece una locura lo de que también puedas cambiar jugadores en medio del torneo. O sea, que puedes hacer nuevas convocatorias. Ya. Es una puta locura, bro. O sea, Literal. eso es surrealista. Del palo. Bueno, los primeros 2 partidos me han ido 50-50. Cambio. Mira, Y Qué traigo locura, nuevos tío. wildcards. mira, Rugi. Ah, mira. Vale, me lo ha pasado Luisito, sí. No, pero es que el problema es que Danny Bloom, ¿vale? Este es el máximo goleador de Juniors. O sea, él estaba en Junior jugando ahí por pasar el rato y como Junior no ha clasificado, ha dicho, pues me voy con G2. Y se ha metido de draft en G2. Creo que... Esto es una locura, tío. Es el peor mundial hecho. Alex Sí, Caballero... 100%. Eric García. Es de cachondeo, tío. O sea, es de risa. Es de risa.
¿Y el equipo del La cantante francés, Aceituna, de dónde sale? O sea, ¿dónde hay draft? ¿No hay draft? ¿Qué jugadores van? Como aceituna. Ya, es lo que me dice Aceituna, Luisito, ¿no se que llama vas aceituna? en Alemania todos son wildcards, O ¿sabes? Zaituna, ¿cómo se llama? El Zaituna. aceituna, o sea, los aceitunas son Marruecos. de Marruecos y también llevan ¿Pero algo el wildcard. presidente es francés o es marroquí?